Voy a pasarme más de 100 horas comiendo únicamente las mejores franquicias del mundo aquí, en Corea del Sur. Pero a ver, Tano, ¿esto es necesario? Claro que sí. Por si no lo sabías, Corea del Sur es el país de las franquicias. No de las franquicias como tú te las imaginas, sino franquicias de nivel muy alto. En todo Corea hay más de 300.000 franquicias diferentes. Para que os hagáis una idea, solo en Corea hay más tiendas de pollo frito que McDonald's en todo el mundo. Los coreanos desayunan, comen y cenan en ellas cada día. Están ordenadas, limpias, son baratas y la comida es... Qué barbaridad, ¿cómo está esto, chavales? Esto, a mí me lo das, me da la sensación de que me ha cocinado mi abuela. ¿Y si ellos pueden vivir de franquicias? ¿Por qué yo no? Esa es mi misión, comprobarlo y vivir como un local durante los próximos 5 días. Os traigo el primer sitio, lo tengo a mis espaldas. Una de las comidas más emblemáticas de Corea, kimbap, seguro que lo habéis visto alguna vez. Este se llama Sada Kimbap. Vamos para allá, vais a flipar. Para este reto tengo varias reglas inquebrantables. Tengo que desayunar, comer y cenar únicamente en franquicias coreanas. Cada comida debe de incluir la especialidad de la franquicia o el plato que un coreano me recomiende. 묵은지 참치김밥. 네, 맛있어요. Hana. Y una regla más. Cada día voy a tener que subir el nivel. Pedir cosas cada vez más locas, auténticas y probablemente más peligrosas. No puedo, ni de coña. Pero primero, empecemos por un kimbap nada peligroso. Aquí hay dos señoras, ¿vale? Que me están pegando una troleada histórica. O sea, empieza bien la cosa. Yo digo, vengo aquí practicando coreano, le pregunto, se han partido en mi cara. Se han partido en mi cara. Dice, pero ¿este qué me está contando? Por 10.000 wons. 6 euros y poco. 6 euros y poco esta mandanga. Además de que es muy barato. Mirad, puedes venir aquí, ¿vale? Y pillas kimchi. Kimchi ilimitado. Esto en la mayoría de sitios lo vais a ver, ¿eh? De restaurantes coreanos vais a ver que el banchan, que son los acompañamientos, suelen ser gratis. Yo, esto no se pone aquí, se pone en otro sitio, pero como no tengo ni idea lo he puesto aquí, ¿vale? Este rabanito, de ahora en adelante le vais a llamar papá, porque es increíble. El rabanito este encurtido es Jesucristo. ¿Hay algo más por aquí? No hay nada más. Agua gratis. Así, esto es té. Vamos a poner un poquito de té. Si cuando vayáis a un restaurante coreano no encontráis los palillos, están al lado de la mesa, ¿vale? Los pilláis, una cucharita por si os apetece y servilletitas. Lo primero que vamos a hacer va a ser degustar el caldito. Que me pueda poner hasta arriba de este caldo, que es bastante simple, pero bueno, es un caldo como de verduras, muy suave, muy rico. Vamos a empezar con la mandanga. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos dos variedades de kimbap. ¿Qué es el kimbap? Pues es como la versión rápida del bibimbap. Básicamente lleva arroz, vegetales y luego una proteína que se suele ir alternando. En este caso, ¿cuál es? No lo sé. A ver, sí lo sé, los dos son de atún, pero yo le he preguntado cuál es el más vendido y la señora al final me ha puesto las que ella ha querido, que por cierto te lo hacen al momento, no es el típico rulo que lleva enrollado 9 meses. El que me lo haya elegido ella también me gusta, vamos a ver qué sabores son. Uno sé que es de atún seguro, ¿vale? Y el otro yo diría que también, no sé cuál es la diferencia entre uno y otro, no sé si va a picar, no va a picar, parece que llevan los mismos ingredientes, se ve de 10, se ve espectacular, lleva como 9 kilos de atún, algo de rábano, lo que lleva no es jamón york, es spam. Eso es algo que en España no consumimos nada, en Estados Unidos sí que se consume bastante, de hecho es por influencia de Estados Unidos. Esto es un plato que perfectamente podría comer todos los días de mi vida hasta que me muera. El equilibrio perfecto. Lleva un poco de proteína, lleva un poco de carbohidratos, micronutrientes a tope y lo que más me fascina es que tiene un precio de unos 3 euros aproximadamente cada rollo enorme. Tortilla, spam, zanahoria, algo de setas, un poco de fish cake, lo que veis aquí. Este kimbap espectacular. Nada sorprendente, me recuerda mucho al onigiri tuna mayo. Si habéis probado algún onigiri tuna mayo os va a asemejar. Me flipa porque tiene todos los tipos de contrastes. Está el contraste del atún, que es un poquito más jugoso, el rábano que es más crujiente, el alga que se queda textura gomosa. No me sorprende, eso no significa que no me flipe. Este en teoría es el que ha elegido ella, o este, no lo sé. Y creo que también es de atún. ¿Huele igual? No sé qué es exactamente. A ver, lleva también un poquito de cebollino, las setas, esto de aquí es el rábano, eso de ahí es el fish cake y la tortillita. Aunque es importante. Me sabe lo mismo este. Este puede ser que pique un poco. Me da igual, chicos. Me ha podido poner el mismo y yo me lo como tan a gusto. Me termino estos dos tronchos y os enseño lo siguiente. Vais a flipar. Es que vais a flipar con los días que nos queda por delante. Va a ser duro. Espero no pedir mucha comida en cada sitio, que me suelo calentar un poco el morro. Pero lo que tengo claro es que vamos a disfrutar y os va a servir de ayuda en vuestro próximo viaje a Seúl.
La siguiente parada me llevaba a algo completamente distinto. Boba Banjum es una franquicia china-coreana, porque sí, esa categoría aquí existe. Corea lleva décadas absorbiendo la cocina china y convirtiéndola en algo propio. El jajangmyeon que voy a comer ahora mismo es el ejemplo perfecto. Nació en China, llegó con los inmigrantes a principios del siglo XX y hoy los coreanos lo consideran completamente suyo. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Es que son como, os lo digo en serio, cuando vengáis a estos sitios vais a flipar. Impecables, cuidados. No me he quitado la chaqueta y ya me han traído rabanito y agua gratis. Estamos de suerte porque justamente el plato que os quería enseñar tienen una oferta que te regalan cosas de Shin-chan, ¿vale? No sé si esto será un timazo o no, pero yo lo voy a pillar. Lo que os decía, tienen todo tipo de comida fusión china-coreana. Hay 100.000 platos, ¿vale? 100.000 platos. No me voy a poner a probarlos todos hoy porque si no tendría que grabar como 7 días aquí solo. ¿Me podéis explicar por qué me ha llegado esto de aquí? O sea, me ha tocado este en el menú que tienen especial. Me quedo loco. El menú consta de un bolsito de Shin-chan comiendo jajangmyeon, cosa que me parece algo alucinante, el pozal de jajangmyeon y 2 gyozas fritas. El aroma que desprende esto es algo alucinante. Y yo aparte he pedido un mul mandú, que viene a ser el mandú tradicional, pero de bocadito y en líquido, en agua, con un poquito de aceite de sésamo. Y luego tenéis aquí una cosa muy interesante, por ejemplo, para los amateurs y novatos como yo. Te pones esto, ahora cuando te comas el jajangmyeon, si salpica por ahí, pues no te manchas. Vamos a empezar. Oye, el precio, no os lo he dicho, ¿no? El precio han sido 10.000 wons las gyozas con el jajangmyeon y 5.000 el mul mandú, un total de 9 euros. Primero que vamos a hacer, probar una frita. Huele muy bien, en teoría irá rellena de cerdo, algún tipo de vegetal, como puede ser cebollino. Está muy buena, crujiente por fuera, calentita, jugosa por dentro. Va rellena de cerdo, cebollino o puerro, no lo termino de identificar, entiendo que será cebollino. Y lleva también fideos de boniato. Y ahora probemos el mul mandú. Es mi primera vez, nunca había comido algo tan kawaii. Me encantan, son de bocadito. Muy similar a la gyoza frita. El relleno es, te diría, prácticamente el mismo, tal vez sin los fideos. La diferencia es que estos van cocidos, porque no va al vapor. Esto lo meten ahí, le pegan 2 minutitos y se cuece enseguida. Buenísimos. Le llegó el turno a la especialidad, uno de los noodles más característicos y más conocidos de la gastronomía coreana. Me ha venido con un huevete. Este es el huevo que se me acaba de caer a mí al ver el plato. Es un noodle más parecido al udon que a un fideo chino. Es una salsa que se ve bastante grotesca, negra, es de soja y luego lleva trocitos de cerdo o carne de ternera, depende del sitio. Suele llevar bastante cebolla, algo de col, dependiendo de la receta. Y es que este tipo de receta y de noodle solo lo encontráis en China y en Corea. Es alucinante. Y de hecho, esta solo la vais a encontrar en Corea. Muchas veces van acompañados de huevo frito. Lo tenía que haber pillado. Este plato lo tenéis que probar. Y encima está muy bien de precio. La descripción que os daría es como si te metieras un udon en la boca y fuera de terciopelo. No es un sabor salado, no es un sabor dulce. Se queda ahí en el limbo. El sabor es muy umami. El toque de cebolla, el toque de la carne. ¡Guau! He probado los fideos en China. Tenéis un vídeo en el canal donde los degusté en uno de los mejores sitios. Id a ver el vídeo después de este. Y estos me gustan 1000 veces más. Están buenísimos. Es un sabor súper delicado, muy armonioso, muy equilibrado. Es que está buenísimo. Qué barbaridad, qué bien empieza este vídeo y lo que nos espera. El jajangmyeon me había dejado exactamente donde quería estar, lleno pero con ganas de más, porque la última parada del día no era cualquier sitio. Semul Sikdang, la barbacoa coreana creada por Park Jong-won, uno de los chefs más famosos de Corea, jurado en Guerra de Cucharas, el tío lo peta mucho. Y si te estás preguntando si una barbacoa coreana de franquicia estará a la altura, deciros que este chef no abre restaurantes para turistas, los abre por y para los coreanos. Dato importante, si venís a una barbacoa coreana, no os traigáis ropa que os guste, porque os va a apestar a barbacoa coreana. No me he sentado y me lo han traído mi colega. Así que hice lo más inteligente que puedes hacer en un sitio así, preguntarle a un local qué pide un local. Y lo que tengo aquí es la especialidad. Cortes de cerdo, este viene con la salsa y este sin la salsa. Es una fumada porque te viene la carne congelada y esto lo vais a ver en la mayoría de sitios. Está el cerdo congelado, o sea, esto está más frío que el corazón de tu ex. Fíjate esto. Está congelado.
Y luego este de aquí, la sopita de kimchi jjigae. Y te viene también el arrocito, ¿vale? Para acompañar la sopa. ¿Cómo funcionamos aquí? Pues te lo tienes que hacer tú. Esto es lo más tradicional y más clásico de la gastronomía coreana. Te reúnes con los amigos y vais cocinando, etc. De hecho, esto ya está para poner y voy a poner un poquitín de los polos de cerdo, ¿vale? Estos son politos de cerdo. Pones un poquito y ahora esto se va haciendo aquí. Vale, pues ya estaría lista la sopa del kimchi jjigae. Y esto de aquí, vale, esto ya está. Aquí lo que tenemos que hacer es muy simple. Tenemos dos variaciones de sam. A mí me encanta con lechuga. Aquí cogemos esto de aquí. Le ponemos un poquito a nuestro sam. Un poquito de carne. Un poquito de kimchi, ¿vale? Pillas kimchi también. Clac. Un poquito de puerro si te apetece. Yo le pongo también un poquito. Cansado mitad. Vale, ya no sé ni por dónde iba. Espera, se me ha olvidado una cosa. Voy a ponerle unos ajos aquí. Importante, ¿vale? Esto sí, si veis que se quema mucho hay que sacarlo, ¿vale? Ahora una vez que tienes esto, lo que tienes que hacer es de un único bocado. La carne tostada, calentita, todos los acompañamientos fríos encima. Aparte me gusta por el kimchi, le aporta ese toque de picante, ese sabor a fermentado, crujiente, con la lechuga fresca. A mí me flipa. Y este corte yo creo que es de los más comunes en Corea. Yo creo que puede ser el que más se come. Si no os apetece haceros sam, también podéis coger la carne directamente, le ponéis un poquito de sal o la mojáis aquí y os la coméis. O pilláis el arroz, aunque el arroz es para la sopa de kimchi, pero te lo puedes comer también igualmente. Ahora vamos a probar esta de aquí. Oye, esta carne se ve muy bien, ¿eh? Se ve mejor que la otra. Le voy a meter traca ya, que si no aquí me voy a tirar 9 años. Esto hay que llenarlo bien. Esto hay que vaya bien. Antes de probar el kimchi vamos a probar el rabanito este, que no lo he explicado, pero este es un rábano muy similar al que hemos probado en el sitio del kimbap. Algo más dulce. A mí personalmente me flipa. Me encanta. Lo que tenemos aquí es una maravilla, es de mis sopas favoritas. Una sopa de kimchi caliente, pica como un demonio. Mira, llevo un poquito de carne también, ahí lo veis. ¿Veis el troncho este de carne? Ahí estoy comerlo con un poquito de arroz. Es imposible que encontréis estos matices de sabores en otra gastronomía. Al ser col fermentada es un sabor muy peculiar, es que sabe a kimchi. Un sabor un tanto agrio, picante, salado. La carne se queda con cierta mordida, no se queda una carne muy tierna. Y la textura del caldo sí que es un poquito más espesito, se agradece, está muy bueno. Y lo que vamos a probar, voy a mover esto aquí antes de que se me queme, vamos a probar la especialidad, que es la que lleva salsa. Huele muy bien, ¿eh? Más de lo mismo. A este le vamos a poner un poquito de kimchi. Un poquito de kimchi aquí arriba. Un poquito de brotes de soja. ¿Por qué no? El bocado oficial. La especialidad me gusta mucho más que el clásico. Está muy buena, muy buena. No pica nada, aunque la original ponía como una llamita. Me recuerda también como si fuese, sí, una salsita de soja, pero no para dulce. Me gusta muchísimo, ¿eh? Me gusta un montón y me gusta dejarlo bastante para que se quede como un poco torraet, ¿sabéis? Mirad, este es el punto que me gusta dejarle. Se queda como caramelizado. Está buenísimo, esto está buenísimo. Vamos a probar el caldo frío. Por cierto, en Corea se consume mucho ramen fríos y este lleva hielo. Para el resto del mundo parecerá una completa fumada beberte un ramen con hielo, pero aquí en Corea se consume un montón. De hecho, Mulnammyeon es como uno de los nombres que tiene el más famoso. Todo el mundo se lo pilla, incluso en invierno, ¿eh? Un sabor dulce, ligeramente picante porque es de kimchi. Es una fumada. Y mientras que se hace la ronda, te preparas otro sam bien fresquito. Le voy a poner un poquito de arroz, por ser detallista. Esto también está permitido, ¿eh? La imaginación, yo le dije siempre a mis amigos coreanos, oye, si lo estoy haciendo bien, y dice, mira, el sam es hasta donde dé tu imaginación. ¿Qué te apetece ponerle? Kimchi le pones. ¿Que no le apetece ponerle? Pues no le pones. ¿Te apetece ponerle brotes de soja? También. ¿Que no? Pues no. Hacerlo a vuestro gusto. Y el sam también. Barbacoita lista, ha sido un total de 23 euros. 23 euros por todo lo que habéis visto. No había mucha carne, sinceramente no había mucha carne, pero tenías también el kimchi. Si te apetece pillar más carne, bueno, pues pillas más carne y se encarece el precio. Pero, ¿qué quieres que os diga? Te puedes poner hasta arriba de todo el banchan, que estaba espectacular. Así que dicho esto, un paseíto por las calles de Seúl y mañana más. Se vienen sitios espectaculares, estoy muy contento. Tengo un poquito de jet lag, mañana voy a necesitar 9 cafés, pero todo correcto. ¿Habrá una cama por aquí? ¿Alguna cama por aquí? Solo hay fotomatones. Una cama no hay.
Día 2 en busca de todas las franquicias de Corea. Con esta vais a flipar, y cuando me refiero a que las franquicias de Corea son las mejores del mundo, es básicamente por esto. Lo que tengo a mis espaldas se llama Bonjuk, y te estarás preguntando, Bonjuk, ¿ahí qué preparan? Ahí preparan la comida que te daría tu abuela si te pones malo. El juk es como un porridge coreano, vamos a llamarle. Es como lo que consumen los coreanos en invierno, aunque en verano también se consume. Parecido en España sería cuando te tomas un caldito de pollo. Así que es una comida espectacular para empezar el día, que de hecho es como un desayuno también para ellos. ¡Ah, qué ansiedad! He venido arriba. He pillado 2 de estos. Pensaba que venían solo al bozal. Ahora voy a decir el precio, vais a flipar. Ventajas del sitio. Las raciones son enormes. Yo pensaba que pillabas uno de estos y no te venía con nada, y el banchan también te viene. Se ven espectaculares y he pillado las 2 especialidades. Este de aquí, que es el de ternera, y el de pollo, que es el más vendido. Yo voy a mover esto. Es la primera vez que lo voy a consumir. Es una mofa, ¿eh? Es como un porridge, literal. Mirad qué textura tiene, ¿eh? En teoría este es de carne y luego lleva diferentes vegetales. Calabacín, cebolla, zanahoria. Entiendo que el caldo será de ternera y llevará también el típico caldo como de con ginseng, etc. Vamos a probarlo. La textura es buenísima. Creo que lleva algo más, ¿eh? Lleva como... Sí, tiene que llevar mijo también, puede ser. Literalmente es una comida confort máximo cuando hace frío fuera, que no te encuentras bien. Eso está increíble, ¿eh? Es mi rollo máximo. Me flipa este tipo de platos de cuchara. Buenísimo. Voy a probar el kimchi. Está buenísimo. Estoy viendo a mi colega de al lado, le ha puesto esta salsita dentro. Voy a hacer lo mismo. Tiene pinta de que va a picar un poquitín, pero yo creo que le va a dar el toque. Vamos a probarlo así. Me encanta, está buenísimo. Es un caldo muy suave, nada salado. Tiene los tropezones de los vegetales, muy agradables. Quiero probar el de pollo ya, pero esto va a caer, pero vamos. ¿Y esto te queda nuevo? Increíble. Este de aquí se ve algo diferente. El pollo va deshilachado, se ve increíble, y te mete una raíz entera de ginseng, que entiendo que esto no se comerá. Yo voy a moverlo primero. Huele muy diferente, huele muchísimo a pollo. Huele a caldo de pollo típico de cocido español. Estoy viendo que los coreanos se ponen en el plato de al lado para que se les enfríe. Y lo que también están poniendo es la carne esta de aquí, por aquí. Yo aún no la he probado. Está buenísima. Va en salsa de soja y creo que esto es lo que le aporta el toque salado, que yo he dicho que a mí me falta un poco de sal. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está esto, chavales? Es que a mí esto me gusta mucho, esto es mi perdición. Un caldo ligero de pollo, arroz, verduras a tope, todo cocinado a baja temperatura, con ginseng. No, esto está increíble. El de pollo me gusta más que el de ternera. No sé si durante el vídeo va a superar algo a este plato, porque la sensación es súper reconfortante. Estamos hablando de que esto a mí me lo das y me da la sensación de que me ha cocinado mi abuela, y es una franquicia coreana. De hecho, las vibes que tiene el local es ese, es una franquicia, pero hay 2 señores mayores cocinando y es algo increíble. Hay sitios que no te alimentan solo el estómago y Bonjuk es uno de ellos. Pero el día 2 no había terminado, porque Corea tiene una relación muy particular con el curry. No es curry indio ni japonés, es el suyo propio. Y Abiko Curry es la franquicia que lo lleva al siguiente nivel, un curry de 24 horas de cocción lenta, con una profundidad de sabor que no esperas en ningún sitio de franquicia. Por cierto, el precio de antes, 25.000 wons. 15 euros tiene la culpa de meterte 2 pozales de arroz y salir rodando, que ya no me va a entrar ni un gramo de curry. Pero vamos a intentarlo. Me da hasta la risa porque el aroma es increíble solo por cómo veo el platito. Ya sé que la textura va a ser de 10 y lo que más me gusta, el precio. Todo lo que veis aquí, con refill de kimchi, agua gratis y caldito, un precio de 15 euros. Pasta de curry cremosa, un tonkatsu más gordo que mi cabeza, o sea, se ve espectacular, y el curry de vegetales cerdo con arroz. Importante, antes de empezar, me ha traído la chica esto de aquí, que me ha dicho, a ver, chaval, ponte esto que te vas a poner hasta arriba. Vale. El delantal me gusta, ¿vale? Me gusta. Y vamos a probar esta pasta de curry. Yo no la he visto en Japón, y el curry, deciros que ya es diferente que el japonés. Mirad qué textura tiene, ¿eh? La he liado. He probado un hilo del tenedor. Me ha dado un golpe de picante en la garganta que me ha asustado. Os lo prometo que me ha asustado, ¿eh? Esto va a ser incomible, o sea, me he venido arriba. Es que aquello por hacerme aquí el chulo, me he venido arriba. Pica una atrocidad. Va a ser incomible. O sea, no
Os iba a decir, si no coméis mucho picante, no pilléis el 2, pillad el 1 o el 1,5. Para mí el 2 me parece una atrocidad. Voy a probar con la pasta. La pasta, la textura la veo espectacular y viene con pollo deshilachado. Uf, madre mía, esto no. Ah, por cierto, extra de ajito, que le pones ajo gratis, y green onions también, y cebollino, ¿vale? Esto está demasiado bueno, ¿no? A lo mejor me muero del picante, ¿eh? Punto de la pasta perfecto, sale en el curry ideal, tiene un sabor súper predominante, o sea, es que es un curry muy intenso, muy diferente al japonés y pica como un demonio, pero como un demonio. La pasta está muy rica, la textura la veo perfecta, pero me he pasado con el picante, ¿eh? El curry está de 10, voy a probarlo con el tonkatsu. Uy, 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 el chuletón este, vamos a probarlo primero sin curry, ¿vale? Para mi gusto le falta grosor en la chuleta, me parece que es una chuleta demasiado fina y el rebozado es muy agradable, va con panko, se queda muy crujiente, está rico, pero demasiado grueso para mi gusto. Voy a meterlo con el currytón. La combinación de tonkatsu con curry es algo que debéis experimentar por lo menos una vez en la vida. Es una salsa sedosa, cremosa, con un sabor súper potente, muy perfumada, con el crujiente y la jugosidad del tonkatsu, que le va de 10. Pica una barbaridad, pero es agradable. Me ha flipado. Necesito probar el original. Ahora le toca el turno al original, el que lleva 100 horas cocinándose en la olla mágica. Me encanta. Como veis, el color ya es bastante diferente, ¿verdad? Como mucho más marrón. Tiene una textura muy diferente, mucho más líquido. Me recuerda más al japonés, de hecho. Lleva... esto es patata, puede ser patata, brócoli, zanahoria y trozos de cerdo. Lleva trocitos de cerdo. Oh, esto va a estar espectacular, ¿eh? Esto sería algo... Hoy puede ser que estemos acertando al 3000%, desayuno increíble, comida de espectacular. Tened en cuenta que el arroz aquí en Corea es como el pan en España, por ejemplo. Todo va acompañado con arroz. Es perfecto, la cocción es perfecta. Y el curry tradicional, el que no es tan cremoso, me resulta también muy cremoso. Y de hecho me gusta más que el anterior porque tiene algo de vegetales y puedes estar mordiendo un poco más, tiene más mordida. Y me resulta más agradable con arroz que con pasta. De hecho, con pasta como me chirreaba un poco, no sé. Y yo creo que la clave aquí, pillas un poquito de tonkatsu, te lo pones aquí, le pones un poquito de curry, coges un poquito de arroz impregnado en el curry y esto de aquí es magia. De mis platos favoritos. Estoy moqueando ya. ¡Wow! Con la tontería como pica, ¿eh? ¡Wow! Me voy a ver el caldito este. El caldo es un caldo suave, de miso, es como una sopa de miso. Deciros que esta franquicia la tenéis por toda Seúl y los precios los veo muy competentes. Los 2 platos para una persona es una salvajada. No, y falta lo de la noche. Vais a flipar con la noche. Me termino el curry este. Si no muero en el intento, damos un paseíto por Honde, vemos algunas tiendecitas y os enseño el local de la noche. Os va a encantar. Antes de cenar, una interacción con unos amigos míos que acabo de conocer, tu colega, el de la birra y la ranita. Deciros que este sitio también es de mis comidas favoritas en Corea y se originó porque fue una versión económica de la barbacoa de costillas. Y estamos ante el takgalbi, archiconocido porque te preparas tú el pollo, muchos de ellos vienen con queso, un pollo picantito, es como una barbacoa pero de pollo. Y poco más que deciros, vamos a probarlo, tengo muchas ganas. Es la comida favorita de mi hermano Sok. Me habría encantado que viniese conmigo y que saliera en el vídeo él explicando la barbacoa o el takgalbi, pero los coreanos no paran de trabajar. Lo primero que haces es ponerte uno de estos, ¿vale? Y ahora vienes aquí, todo esto de aquí es gratis, ¿vale? Me están mirando porque me lo he puesto ya y no me he sentado a comer, ¿vale? Pero me da igual. Ahora vamos a poner un poquito de lechuguita. ¿Por qué? Porque igual que te haces el sam con la barbacoa coreana, te lo preparas aquí, pero de pollo. Hoy el día es redondo, o sea, hoy el día no os podéis quejar. O sea, si no te has dejado la suscripción ya, no sé qué estás tardando. Vale, viene la mandanga. ¿Cómo veis esto? ¿Cómo veis esta mandanga? Esto es lo más salvaje que vais a ver este mes. Bueno, no, aún quedan días, aún vais a ver más cosas más locas. Pero esto es pollo troceado ya, contramuslos de pollo troceado, con tteokbokki y 9 kilos de mozzarella en el centro. ¿Para qué? Para mezclarlo todo así y luego frotártelo por el pecho. Os voy a enseñar lo que es el takgalbi. Mirad esto, mirad cómo se ve esto. Qué salvajada
la cantidad de mozzarella que te meten aquí. ¿Y sabéis cómo se come? Voy a enseñar el protocolo, ¿vale? Lo que tenéis que hacer cuando vengáis aquí. Pillas un poquito de queso, pero nada, un detalle, ¿vale? Te lo pones aquí. Coges un poquito de pollo, que ya te viene hecho. En otros sitios, en otros Tac Calvi, no está cocinado, pero aquí te dicen que ya está completamente cocinado desde la cocina. Y le pones un poquito de rabanito aquí, le pones la sábana santa, lo arropas así un poquito, lo haces así, un besito, y ahora... No sé si es una idea lo bueno que está. En cada sitio tiene un acompañamiento diferente, ¿vale? Aquí te han metido col con esto, luego puede ser col con un aceite de sésamo. Tiene un toque dulce. La col, que es neutra, muy jugosa, con el toque dulce le va de 10. Es una maravilla porque, como veis aquí, lleva kimchi y el pollo, la elaboración suele ser con un gochujang, con kimchi, y cada local tiene su propia versión. Son trozos de contramuslo súper jugosos, se deshacen. La salsa tiene un toque picante justo, he pillado el nivel medio de picante, tienen un nivel mucho más alto, y el tteokbokki lo he pedido de extra. El tteokbokki es como si estuvieras masticando una goma de borrar directamente. Es una textura súper gomosa. Este personalmente tiene una textura muy agradable, los he comido que le cuesta un poco más masticarlo, pero lo bonito yo creo que está en esto. Creo que demasiado. Si cuando estéis comiendo veis que se os enfría, por ejemplo, aquí, y yo voy comiendo poco a poco y se queda ya como un pelotón y os apetece calentarlo, recordad que siempre en la mesa está la opción, le dais, pap, y la encendéis y se enchufa. De hecho, a ver si durante el vídeo os enseño otra franquicia de Tac Calvi y veis lo que hay que hacer una vez que se termina el Tac Calvi. A mí me vais a perdonar, pero hoy estoy hasta arriba de comida y no me gusta tirar la comida y no voy a pillar arroz. Pero aquí lo que sucede es que una vez que terminas todo esto y aún te queda un poquito de pollo, pides un poco de arroz, lo mezclas todo, lo dejas que se haga un socarraet y luego te lo comes. Yo, después del porridge de hoy y el curry, he acabado petadísimo. En relación calidad-precio, de momento, los tres para mí son 10 de 10. Me termino esto y os digo el precio. Menudo festival. Ha sido un total de, lo tengo aquí, 30.000 wons, 18 euros el bandejón, que es para 2 personas, con acompañamientos ilimitados, gratis, refill, hasta arriba. Comentaros que si venís, tenéis que venir prontito porque se revienta. O sea, a partir de las 6:30, 7, sobre las 7, ya no se puede ni estar. Así que dicho esto, espero que os esté gustando este recorrido por las franquicias coreanas. A mí me están flipando. Me encanta descubrir estas cosas con vosotros. Ahora me voy a dormir, mañana me tomo 9 cafés y seguimos. Estoy reventado. Día 3 y falta cafeína, lo reconozco. Tengo un jet lag que no puedo con mi vida. La cara esta no se me va a quitar ni aunque vaya a las mejores clínicas de Corea. Y por ese motivo os traigo Some Place. Este sitio, esta cafetería, la tenía que sacar sí o sí porque no sé si lo sabéis, pero en Corea las cafeterías y panaderías son lo máximo. De hecho, después de este vídeo te vas a ir al canal a ver el vídeo en el que grabé más de 100 horas comiendo únicamente en panaderías coreanas, que es un completo espectáculo, una locura, casi desfallezco y os va a gustar. No sé si tienen gotero de café en vena, se lo voy a preguntar, vamos a ver si hay suerte. Ahí para sentarse porque está todo lleno. Sí, hay alguna mesita para sentarse. Vale, muy sencillo. Tienen cafés, nada nuevo. Tienen algo de postres, que viene a ser como 120 tartas diferentes. Comidita, que en este caso son como algún tipo de brioche, algún bagel, algún sándwich. Este desayuno no tiene mucho misterio y, como habéis podido comprobar, es la franquicia que más parece una franquicia de todas las que hemos ido. De hecho, a mí esto me da la sensación de que es como un rollo Starbucks coreano, ¿no? El café está espectacular, está muy bueno, pero nada nuevo. En cualquier cafetería en Corea tenéis un café espectacular. Y esta tostadita me la ha fundido en el micro y se veía bastante bien. Son las típicas tostadas dulces con queso y jamón york. Y luego esto tampoco tiene mucho misterio. Es un bagel tostado con cream cheese, crema de queso. Desayuno, como podéis ver, bastante sencillito. Tienen bastantes más opciones. Tienen sándwiches, tienen paninis. Pero esto os lo quería enseñar por si veis esta cafetería que vais a ver 30.000 y pensáis, oye, ¿puede ser interesante? ¿No puede ser interesante? Pues ya lo pruebo yo para que vosotros no palméis pasta. Y si os mola, pues que vengáis. Bagel, fácil, rápido. Lo que os digo, nada nuevo. Un bagel que te podrías comer en Starbucks o en cualquier sitio. Y ahora el sándwichito loco que quema como un demonio, ¿eh? Muy bien, quesito fundido, ok. Me representa. Parece el típico queso de tranchete de toda la vida.
tostadas francesas, como podéis ver aquí el azúcar glass, dulces, con pavo y queso tranchete, queso americano. Está bien, pero tampoco me dice nada. De hecho, para mí, exceptuando el café, que está bueno, el resto es un 4. Os tenía que enseñar este sitio, ya sabía que no iba a ser gran cosa, pero es que sé que muchos de vosotros cuando vengáis vais a ver millones, porque es de las cadenas más grandes que hay en Corea. Y el precio total son 10 euros. Bastante caro para lo que estamos acostumbrados a probar aquí en Corea. Y es que no todos los sitios pueden ser perfectos, pero la comida del día 3 iba a compensarlo. Joksan Naengmyeon es una franquicia especializada por un plato que a muchos occidentales les choca muchísimo la primera vez que lo ven. El mulnaengmyeon son fideos fríos servidos con hielo en un caldo helado. Tanto en invierno como en verano se consume muchísimo en Corea. Yo iba por el bibimbap, pero este sitio realmente existe por estos fideos. Que yo denominaría comfort food coreana, la tenemos aquí. Un bibimbap caliente que está achicharrando el bol este, si lo tocas te fundes la mano. Y el contraste máximo que son los mulnaengmyeon con hielo, en este caso. Mirad esto de aquí, ¿veis? Personalizado. ¿En qué parte del mundo te comes tú un bol de ramen o fideos con hielo? Y luego aquí tenemos el clásico bibimbap que va hasta arriba. Y en este sitio en concreto, y es bastante peculiar por esto, viene acompañado con un platito de carne, de bulgogi. Lo primero que voy a hacer va a ser mover el bibimbap porque está caliente y es lo que hay que hacer. Para que todos los ingredientes se mezclen bien y ya que lleva yema de huevo aquí crudo. A ver, esto a lo mejor me quemo la mano, ¿no? Sí. Oh, la salsita, gochujang, la zanahoria, algo de carne también, el arroz perfecto, un poco de vegetales. Y ahora hecho esto, vamos a probarlo. Una cucharada bien cargada, con todo. Yo quiero que lleve toda la mandanga posible, que no me entre en la boca. Yo creo que así va bien, Uah. Está crujiente, está cremoso por la yema del huevo y la salsa del gochujang. Picante, salado, lleva un montón de vegetales. El arroz está perfecto, en su punto ideal. Y a mí me gustaría que llevase un poquito más de carne. Pero para eso, un poquito de bulgogi. Creo que viene con alguna salsita como de soja, algo así. Qué buena está, Un toque dulce, ligeramente dulce. Y me gusta que la han hecho como a la parrilla o a la brasa. Está buenísimo, tiene como un sabor ahumado. Voy a probar el kimchi, que tenía una pinta y desprende un aroma increíble. Buenísimo. El nombre de bibimbap viene de arroz y remover. Básicamente lo que tienes que hacer con el plato, ¿no? Te pones el arroz y cosas dentro y lo tienes que mover. Es un plato que te podías comer perfectamente todos los días. Está espectacular, el equilibrio es perfecto. Ahora le toca el turno al mulnaengmyeon, que os lo quiero enseñar ya, me puede el ansia. Y es que es una mofa, o sea, es que vais a ver, es que es un granizado, o sea, un granizado con fideos. Por cierto, te traen unas tijeras, porque estos fideos son súper largos. Entonces tienes que darle un corte así, si te apetece otro, yo le voy a dar otro. Y luego el acompañamiento que veis aquí es rábano, calabacín o pepino, creo que es pepino, y huevo. ¿El huevo va entero? Sí. Ah, no, va a mitad, ¿no? Sí, suele ser la mitad. Los dos acompañamientos típicos para el mulnaengmyeon es un vinagre y mostaza. A mí el vinagre no me mola absolutamente nada. Mi hermano Min le pone una cantidad ingente. Le flipa, este es sus platos favoritos. Yo le voy a poner un poco de mostaza y ya está. Y lo primero que hay que hacer es probar el caldo únicamente. Es un caldo muy limpio, muy suave. Tiene matices a sabor umami. No pica nada. Combina muy bien con la mostaza de Dijon. Y ahora estos fideos. Esto lo que tengo que hacer es acercarme el bol, porque ya os digo que son infinitos, Peculiaridad de estos fideos. Son de trigo sarraceno mezclados con boniato. La textura es como si fuese una goma. Cuesta muchísimo de romper y de masticar. Es una textura súper extraña. No lo vais a ver en otra parte del mundo. En China creo que también hay algunos similares. Pero aquí, si no los partes, son infinitos. O sea, tenéis que partirlos sí o sí, si no, os atragantáis, os morís. Y lo mejor de todo, ¿sabéis qué es? Además de que puedes venir aquí a disfrutar de una comfort food coreana como si te lo hubiese hecho tu abuela, pero es una franquicia que puedes visitar muchas en Seúl. El precio, un total 21.000 wons, que viene a ser unos 12 euros, 12-13 euros, de 11 a 13 euros aproximadamente. Me parece de 10. Y lo que hay que hacer es, cuando te van quedando pocos, y ahora os voy a enseñar algo que también os va a molar. Joksan Naengmyeon me había sorprendido más de lo que esperaba, pero la cena del día 3 era territorio conocido. Y es que si hay un país que se ha tomado el pollo frito como una religión, es Corea. Tiene más de 600 marcas diferentes. BHC es una de las franquicias más grandes del país y un sitio que ya había visitado cuando me pasé más de 24 horas comiendo únicamente pollo frito en Corea. Entonces ya sabía lo que me esperaba, o eso creía.
Lo bueno de estos sitios, de esta franquicia de pollo, es que el pollo te lo hacen al momento y tienes varias opciones a elegir. Puedes elegir el pollo entero, puedes elegir boneless, puedes elegir solo los muslitos, solo la otra parte, lo que te apetezca. Muchísimas variaciones, muchísimos tipos de salsa, seco, no seco. Vais a flipar la cantidad de tipos de pollo que hay aquí. Y este de aquí me apetecía enseñároslo porque creo que es el más extraño que existe y el más adictivo según los coreanos. Es una mezcla entre como queso, cebolla, ajo, y este sitio va a ser el único sitio que veáis que hay tenedores. Así que primero vamos a probar el original. Yo en el vídeo que he probado todas las franquicias de pollo frito de Corea no me pillé nunca boneless, siempre me lo pillaba con hueso. Y esto es una delicia, porque son como pipas, ¿sabéis? Aparte es que el pollo aquí está espectacular. Está increíble, ligeramente picante, jugoso por dentro, la capa de fuera se queda súper crujiente y es muy fina. De hecho, mirad, son contramuslos de pollo recién hechos y la fritura es súper finita, ¿la veis? Es increíble. Cada sitio de pollo tiene su elaboración secreta, por así decirlo, cada uno tiene una peculiaridad. Aquí en BHC se caracteriza por el pollo brinkel. Su fritura, digamos que es como normal, es una doble fritura coreana, pero por ejemplo en BBQ Chicken se caracteriza porque el aceite es de aceite de oliva y es una fritura algo peculiar. Cada una es una movida. Para mí esta cubre todos los aspectos. Pese a que no sea mi favorita, considero que para un turista es muy agradable. Recordaos que tenéis rábano porque el rábano siempre viene con pollo frito. Este rabanete es... rábano, falla. Ahora le toca el turno al pollo más adictivo de Corea. Hubo una temporada que se decía que los universitarios coreanos estaban enganchados a este pollo. Hace unos años cuando esta franquicia lo petaba tanto. ¿Veis? Es la misma fritura, pero luego le meten el polvo este, que es una fumada de petardos que te explota la cabeza. Se queda súper jugoso, muy crujiente por fuera, está dulce, está salado, sabe a ajo, sabe a queso, sabe a cebolla. Es un sabor adictivo. Y te comes uno y dices, oye, no termino de pillarle el punto. Te comes el segundo y dices, oye, me empieza a gustar. Cuando te comes el tercero dices, ponme 9 kilos que me voy a ir a casa a llorar. Viene con una salsa, pero a mí personalmente no me gusta. Os la voy a enseñar para que la veáis. Es una salsa de yogur y como queso o algo así. El total de las dos bandejas enormes que yo me las voy a llevar, me las voy a tener que llevar al hotel, unos 21.000 wons uno, 21.000 wons otro aproximadamente. Estos son los dos más vendidos del local. Así que ya sabéis, es de lo más caro que hemos comido hasta la fecha, pero también deciros que hay bastante cantidad y está muy bueno. Yo no le pongo un pero a este pollo. Así que dicho esto, me termino el pollito, bueno, me como 2 trozos más y le pido a ver si tiene una cama. Día 4 y comenzamos en... Casi me parto la rodilla. Comenzamos en una de mis estaciones de metro favoritas aquí en Seúl. Si venís a Seúl, aquí tenéis que parar, ¿vale? Línea 2, la estación de Dongdaemun DDP. Y ahora vais a decir, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial? Bueno, todas las estaciones de Corea molan un montón, pero esta os va a flipar. Mirad, vas por aquí, sales y parece del futuro. Este edificio es una pasada. Mirad qué bomba. Edificio de historia y cultura. ¿No os parece flipante que esto esté unificado con la parada de metro? Pues nada, así es como se amanece. Necesito 4 cafés y el siguiente sitio os va a encantar. Ya os lo digo yo, es de mis comidas favoritas de Seúl. No os podéis quejar porque lo pongo todo en bandeja. El DDP a mis espaldas para que te hagas la fotito y después mandú frescos. Desde 1953, te lo dice el letrero, bokchon, son mandú, es lo que hacen aquí. Pese a ser una franquicia, te puedes comer unos mandú hechos al momento de 10. Entre otras cosas porque también preparan especialidades de los fideos de kuksu. Pero hemos venido a por mandú. El desayuno y me he venido arriba pidiendo, lo sé, pero es que los mandú a mí es algo que me flipa. Todo tipo de gyozas, tanto las chinas, japonesas, pero las coreanas en especial me encantan. Tenemos 3 variedades. Kalbi mandú, que viene a ser mandú con carne, no lo he probado nunca. Twiggy mandú, que es frito, como os gusta a vosotros, bien de calorías. Y luego el trío, que entiendo que uno será kimchi mandú y el original, el nombre es jin mandú. Oh, vale, es que he pedido más cosas. Kamsahamnida. Esto no sabéis lo que es, pero es que en pocos sitios lo había visto. Y aquí lo hacen también, es una especialidad de ellos. Esto es una sopa caliente de noodles con mandú dentro, flotando, esperando a ser devorados. ¡Cómo huele!
¡Wow! ¿Cómo nos vamos a poner, chaval? Empezamos por el kalbi mandu. Mirad cómo se ven. Me flipan. Es full carne, ¿eh? Parece que no lleva nada más, casi ni vegetales. Mirad el interior, me recuerda a la carne de la barbacoa coreana, al pumpugi. ¿Sabéis el toque ese como un poco salado, dulce? Yo creo que tiene que ser la misma carne. No lleva nada de vegetales. Yo creo que a esto le viene bien un poco de kimchi, ¿no? La masa es muy fina, es más fina que las gyozas tradicionales chinas. Este no lleva ni fideos de boniato, que por lo general suelen llevar, ni ningún tipo de vegetal he encontrado. Vamos a probar el tradicional, que es este de aquí. Este en teoría es el clásico, debería de llevar carne, tofu también, fideos de boniato, cebollino y algún que otro vegetal. Me encantan, mirad. Yo sé que la receta original 100% es cebolla, cebollino, carne, en este caso es carne de cerdo, fideos, que son como los noodles que os he comentado de boniato, tiene matices a jengibre, ajo. Si no os apetece mezclar el mandu con kimchi, tenéis directamente el mandu relleno de kimchi. De forma y elaboración es lo mismo, lo único que por dentro que buenos están. Aquí si podéis apreciar el fideo que os digo, que es transparente, lleva kimchi, algo de gochujang, la misma salsa, mezclado todo. Estos están muy buenos y os recuerdo que es una franquicia. Por orden de llegada vamos con los que van fritos. Madre mía, este sí lleva mandanga. No lo puedo ni coger de lo que pesa. Pesa como un niño acostado. Qué bueno está, qué crujiente se queda. Toque picante en el interior, vegetales, igual que antes, incluso algo más, algo de carne, algo de tofu y la gyoza por fuera, bueno, en este caso el mandú por fuera, se queda súper crujiente. Pero esto, claro, esto lleva de calorías, lo va frito, bueno, va a estar bueno. Está espectacular, están tremendos, pero si tengo que quedarme con uno, o mul mandu o jin mandu. Ahora toca el turno al combo wombo. Aquí te viene todo, todas las variedades, exceptuando del frito, vienen dentro del caldo. Lo primero que voy a hacer va a ser probar el caldo. Un caldo súper ligero y en el fondo, si lo podéis ver, estos son como si fuese tteokbokki, que por cierto, a la noche vamos a ir a la mejor franquicia de tteokbokki. Se consume muchísimo en Corea, es básicamente como el pan para nosotros. ¿Qué textura tienen? Mirad qué troncho, ¿eh? Esto tengo que pillarlo con la cuchara, si no voy a hacerme un destrozo, pero legendario. Mirad cómo va, ¿eh? Con caldo me encantan. Es un caldo muy suave, que viene muy bien con el mandú porque no le resta sabor al mandú, ya que son bastante ligeros, tienen un sabor, no es muy fuerte. Caldo para todos los públicos, no pica nada y el mandú está espectacular. Total 26.000 wons, que vienen a ser unos de 15 a 17 euros aproximadamente. Para dos personas, vamos, vais sobradísimos, no pilléis ni la mitad que yo he pillado. Yo creo que con un pozal de mul mandú o un variadito, vais sobrados. Está muy bien en relación calidad-precio, me ha gustado mucho. Ya estoy sentado en uno de los locales que por excelencia realizan kuksu, que viene a ser fideos. Mijeon Kuksu es como se llama este sitio, y el dueño, el creador de la franquicia es el famoso Baek Jong-wan, que lo peta. Este tío tiene 100 empresas, ya fuimos a una de sus franquicias, esta es otra. Esto de aquí, con el kimchi y el agua gratis, como en todos los sitios, tiene un precio que no llega a 5 euros, son 4,80 más o menos. Y lo que tengo es uno de los buques insignia de la cocina coreana. Esto se llama el bibimbap, que ya os dije que lo íbamos a probar. Y son los fideos que vimos en el mulnaengmyeon con gochujang, kimchi por arriba, rábano, pepino, y pican como un demonio. Y va acompañado, no siempre, pero muchas ocasiones viene con un caldito que yo lo voy a proceder a probarlo ya. La definición de sabor umami lo tiene este caldo, con algas, anchoas, salado, súper agradable. Vale, ¿y esto cómo se come? Pues muy fácil. Pilláis así, unos pocos, porque si no os podéis atragantar. Es extraño, pero tiene matices ácidos y matices dulces. Yo creo que el bibimbap junto con el mulnaengmyeon tienen que ser de los más consumidos en Corea. No lo he mencionado, pero están fríos, o sea, están muy fríos, ¿eh? Se me ha ido la olla, no sé por qué no os lo he dicho. Hay otra variedad que son más calientes, con más caldo. Esta está como el mulnaengmyeon. No lleva hielo, pero bueno, casi, porque está heladísimo. Así que si os apetece algún sitio que englobe mucha variedad de kuksu, de fideos, de ramen coreano, pues esta es una de ellas. Y muy bien de precio.
El bibimbap del mediodía había sido intenso, pero no me había preparado para lo que venía. El tteokbokki es quizá el plato más icónico de la comida callejera coreana. Pasteles de arroz en una salsa gochujang que puede ir de suave a completamente brutal. Sinjeon Tteokbokki es una de las franquicias más populares del país y llevan años perfeccionando exactamente eso, el límite del picante. Día 4, muy a mi pesar, el nivel subía. Acaba de llegar el bandejón de tteokbokki, porque esto no es un bandejón, es una fritura un poco modesta, la verdad que no voy a mentir, pero es que siempre se acompaña el tteokbokki con twiggy, que viene a ser frituras. Yo creo que es del concepto del street food, y el tteokbokki veréis que nunca se lo comen solo, a lo mejor también viene acompañado, por ejemplo aquí se come también con un bol como de arroz, con algún tipo de vegetal, carne, etcétera, y luego tteokbokki. Este es la especialidad que se llama rosé. Me gusta mucho porque no es únicamente el caldo de gochujang mega rojo, sino como podéis apreciar, veis, es como con nata, de ahí el rosé pues viene del mismo color como podéis ver. Huele muy bien. Es una piscina aquí de tteokbokki, ¿no? Lo primero que vamos a hacer va a ser probar esto de aquí. Huelen súper bien. Es como un mandú frito, pero el único relleno es de boniato. La verdad que no soy muy de fritanga, ¿eh? A los coreanos les flipa y siempre pillan frituras variadas y no me mola nada. De hecho, si yo vendría aquí, yo me comería el tteokbokki solo. Mi recomendación, dices, nunca subestiméis la salsa de un tteokbokki coreano. Dios. ¡Guau! Eso ha sido al probar el tenedor. Había una opción cuando estabas eligiendo el tteokbokki, te daba 3 opciones. He elegido picante. No sé por qué, he dicho, bueno, pues le doy al picante. No picará tanto. ¿No picará tanto? Mira cómo se ve. Existe la posibilidad de que me coma uno y no pueda comer más. ¿Por qué? Esto va inundado en salsa mega picante. Es una piscina. Si ahora mismo esto te toca algo de la ropa tírala. Dudo que alguien se pueda comer esto a gusto. No porque el sabor sea malo, de hecho el tteokbokki no está malo. En sí, el troncho de arroz, que al final es el arroz glutinoso, no tiene un sabor predominante. Lo que tiene sabor es la salsa que lo acompaña. Lo que os decía, el sabor lo tiene la salsa que lo acompaña, que es gochujang. Este tteokbokki en particular lleva un poco de nata y en muchas ocasiones también lleva queso. Pero lo he pillado con el picante, que era como picante normal, pero es una barbaridad. Es imposible tomarse esto. Es que no quiero comer más. Me voy a comer el pastelillo este. Me voy a comer el pastelillo. Pica una barbaridad, ¿eh? ¿Cómo pica, chaval? Sigue picando. ¡Wow! Se me está cayendo el moco. Que solo me he comido uno. El precio de una friturita y el volcán de lava, 4,60. Si queréis morir comiendo picante, venís aquí y por 4 euretes os vais calientes a casa y al día siguiente en el baño me lo explicáis lo que puede pasar. Es infumable. No, se queda aquí. O lo pillo para llevar y se lo llevo a mis colegas. Con el tteokbokki en la mano, deciros que también si le pedís las cosas para llevar nos van a cobrar un extra, ¿vale? Os voy a enseñar un truco. Un poquito de leche para antes de dormir. No sabéis lo que picabais. Me vais a decir, Tan, eres un flojo, no toleras el picante. Ya lo sé, ¿qué queréis que haga? Y es que aquí en Corea está muy loco. Si no me bebo esto antes de dormir, me da algo, ¿eh? Mañana más. Último día, ya no sé ni lo que hacer, en esta idea preciosa, divertida, pero a la vez, no os voy a mentir, un poco absurda, probando las mejores franquicias del universo. Si aún no tienes claro que las franquicias de Corea son las mejores del mundo, hoy vamos a salir de dudas y hay una pequeña sorpresa. Y es que hoy no venía solo, me estaba esperando mi hermano Min, la persona con la que viví cuando vine a Corea por primera vez hace 8 años, sin saber nada de este país y sin saber que me iba a cambiar tanto. Gracias a él y a ese viaje conocí a los que a día de hoy son mis amigos coreanos. El sitio que elegimos no fue casualidad. Pizza School es una franquicia a la que le tengo muchísimo cariño y es en homenaje a ese primer viaje. Además de que es pizza mi comida favorita, fue lo que comimos después de... bueno, ahora lo entenderéis. ¿Qué ganas tenía de tenerte entre manos? Es lo que yo me planteo. No, tenía muchas ganas de que vinieras, hermano. ¿Recuerdas la primera vez que comimos pizza? Me acuerdo. De hecho, está registrado. ¿Te acuerdas que lo grabamos para mi canal? Grabamos para tu canal, es verdad. Y fue hace 8 años. Entrenábamos primero, ¿no? Hicimos un entrenamiento. Mira, Una cosa, el vídeo ese no tiene desperdicio, ¿eh? Hace 8 años, caras de parguelas, más aún, ¿vale? Más cara de parguela. Entrenando, hicimos un entrenamiento con Sok, también sale. Sí, era acerca del equilibrio, del yin y del yang.
Dejaros caer por el canal de mi hermano Mi, que además está subiendo contenido últimamente también, alguno he visto, ¿eh? Sí, sí. Pizza School, las pizzas más raras que veis en Corea las tienen aquí y también de las más ricas. Tienen ingredientes muy trambólicos, como Sí, el sweet boniato, potato, sí. Y de hecho, bulgogi. si vas a Pizza Hut o cualquier otra franquicia, o incluso si fueras a un Domino's aquí, tendrían esa versión. Porque Sí, se ha sí, hecho sí, sí, introducir estos elementos y estos ingredientes Sí, sí, en algo sí, sí. prácticamente cultural. Pizza de bulgogi. Esta es la que... ¿Esta fumada de petardos qué es? Esta es la de boniato, sweet potato. ¿Sweet potato? Y encima está pica, según dicen. Aunque lo del picante igual me lo tendría que haber guardado para que se llevara la sorpresa. Una cosa, tengo ojos y veo que lleva como 9 kilos de guindilla por ahí encima, ¿sabes? Iba a contarte una milonga, con que era otra cosa. Es azafrán. Azafrán coreano, ¿no? Las dos pizzitas, un precio de 20 euretes, son tochas, son grandes, me gustan mucho. Una va rellena de queso y es de bulgogi, que viene a ser como si te estuvieras comiendo una barbacoa coreana pero en pizza. Con, ¿no? con su pimiento, con sus Pimiento, verduritas. maíz, y esta de aquí con boniato y buldak, que es el ramen instantáneo. Que pica, Exactamente. pica como un demonio. Le metemos mano, ¿no? A esta primero. A esta primero Madre mía, qué gorda es. van con bastantes ingredientes. Bocado los dos a la vez, ¿vale? Para inaugurar esto. Venga, va. ¿Vamos? Vamos, vamos, Venga. vamos. Lleva una salsa dulce, tío. Oye, ¿qué te parece? La La cantidad de ingredientes en proporción a la masa. Demasiados ingredientes. Demasiados ingredientes porque, mirad, es atroz. Es Para atroz. mí, No demasiado pica es tanto, mejor que poco. Eso sí. Contraste picante, dulce, salado, es pizza coreana. Esto es Corea. Exacto, siempre Con- siempre son contraste, iguales, ¿eh? De hecho, no sé si te has fijado, nosotros en España siempre hay postre, pero en Corea no en todos los restaurantes hay postre. Y una de, las Porque teorías ya que te dicen viene. los coreanos es que el azúcar o la parte dulce ya viene en el plato principal. La masa no es una masa, vamos a ser realistas, de las mejores masas que te puedes pillar. De hecho, es una masa tirando como a franquicia, muy plana, muy básica. El horno es un horno de rejilla, típico también de franquicia, pero los ingredientes son algo... Esta es una fumada de petardos, ¿eh? La rueda loca. La de boniato, siendo dulce, no es de mi gusto personal, pero Ok. si yo viniera aquí, esta es la que yo me pido. ¿Esta dirías que es la más coreana? Yo diría que sí. Vale. y Una otra, de las más... Bueno, la de boniato y esta. otra cosa coreana. ¿Me explicas por qué hay pepinillos con una pizza? O sea, ¿en qué momento dices, me voy a comer unos pepinillos con la pizzita? Esta es la combinación. De hecho, la salsa esta se ha hecho famosa en este sitio porque es una especie de mayonesa dipping garlic sauce. Pizza School Garlic Dipping Sauce. chaval. Entonces tú lo que Con haces es que te pepinillos. comes la pizza y el borde, en vez de comértelo a palo seco, Lo mojas. lo mojas. Bien pensado. Esto luego, esto se lleva haciendo aquí toda la vida. Toda la vida. Las franquicias han metido ahora la típica del dipping y te lo cobran aparte. Te lo cobran aparte. Pero listos. Esta lleva ternerita, bueno, ternerita, es la carne de bulgogi con Bulgogi. algo de cebolla, maíz y el borde va relleno de queso. Tan... Esto sí. Qué buena. Menos densidad de ingredientes, no como la de boniato. Yo la veo más equilibrada aquí. Mucho más equilibrada, mucho mejor. Esto, aparte, es un sabor que conocemos por lo menos en España bastante. Para mí es muy familiar. Sí que notas que la masa es un poquito más industrial, pero lo mismo te va a pasar si vas a Domino's o a cualquier otro sitio, pero sí que los ingredientes son muy frescos. De hecho, tú masticas el pimiento, Sí, sí, y es un pimiento, ¿no? eso es un dato muy importante, ¿eh? Los ingredientes sí que son frescos, eso mola mucho. ¿Vamos a probar la salsita esta o qué? Venga, va. Mira, voy a separar un trozo del... Huele un poco a culo, lo tengo que decir, ¿eh? a Pero culo. sólido esto, Si esto es vida, mira. como que vida. Parece es vida. una joseite, chaval. Hasta Era que lo joseite pruebas. coreano. A ver. Es que para mí es un sabor tan común, Sí, a mí no es de tu gusto. no se me hace muy común, ¿eh? A ver, le voy a dar otro tiento porque me sabe como una jonesa con cheddar. Desayuno coreano finiquitado, vamos a por la comida. Yo esta no me la voy a terminar, ¿eh? Me va a tumbar. Esto es enorme. ¿En serio? Hombre, tío. ¿Qué tenemos aquí? Para comer toca Solving, de tus postres favoritos. Lo es. Y en especial este sabor, ¿verdad? De hecho, Solving en 2013 se lanzó como franquicia y tú y yo lo estuvimos comiendo pues al poco tiempo de que tú vinieras a Corea. O sea Sí. que no hacía mucho que se había empezado a abrir. Sí, y yo creo que es de la franquicia más famosa de Solving en todo Corea. Este es Red Bean, lleva algo de almendra y básicamente es hielo de leche. Algo así. Este sí. Lo de aquí abajo, ¿le vas a poner condensada también? Así es como tendría que ser. Va, pues venga, meter un poquito de lechita por encima. Y al bingsu también. ¿Pero qué haces desinflando? Yo te lo iba a echar así por encima directamente. Ah, vale. Va, métele un poquito. Ahí. Ahí, con cuidado. Eso es.
Mirad, es Vale, que esto... el bocado ideal Sí, tiene que es llevar con un todo, poquito de pero todo. yo quiero enseñar esto, mirad. Esta es la movida, ¿vale? Es como un hielo, leche, así como... No sé, es una textura muy agradable. Vale, venga, va. El contraste de crujiente de la almendra, gomoso del toque que lleva, ¿no? Polvo de soja que le da. A mí el polvo este me mola más, ¿eh? Y la combinación, La sinergia combinación que es tienen- increíble, que ¿eh? tienen entre todos. Mira qué barbaridad. Brutal. ¿Cómo se ve, eh? Oh, Comer con un diestro es horrible. ya, tío. Y el precio, muy económico. El pozal este, que para 2 personas sales de aquí rodando pidiendo auxilio, tiene un precio de 6 euretes. A mí me encanta. Sitio espectacular, franquicia que tenéis que visitar, sí o sí, porque está muy bien de precio, característico de Corea, solo lo vais a encontrar aquí. Perdón, en Tailandia también. Ah, sí, en Al lado Tailandia. de mi casa, porque yo he estado este año viviendo una temporada en Tailandia y justo al lado de mi casa llego yo y ¡bum! Me veo Solvix. Es increíble. Y el concepto mola un montón, no es muy dulce, así que espectacular. Pues terminamos esto y vamos al siguiente. El Muy siguiente bien. vas a flipar, ¿eh? ¿Sí? Sí, Sorpréndeme. vas a flipar. Se termina esta aventura. Me has acompañado en el último día, en el mejor, creo yo. Ha sido duro, lo hemos conseguido. Y vamos a cerrar con un broche de oro, uno de mis platos favoritos. Creo que a ti también te gusta mucho. El sitio donde te voy a traer es Pekche Kimchi Chique. Hekche kimchi Chique. 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 Exacto. ¿Me vas a traer o te traigo yo? Porque no sé yo bien. Ah, me lo habías dicho. Te lo había Me dicho yo, has ¿verdad? sí. Me encanta cómo utiliza Tano la información que le doy Sí, y luego sí, 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 me sí. la enseña a mí. Bueno, no Exacto. pasa nada. Tú eres Bueno, el jefe. sitio especializado. Hay muchos en Seúl. Podéis disfrutar kimchi chique espectacular. Vamos para adentro. Toma. Es que esto es la mítica. La ¿eh? naranja es la mía. Sí, la tuya mola más. Me encanta el naranja. Vale. Tened en cuenta que seguimos en una franquicia, ¿vale? O sea, que venga tu colega, te ponga aquí el pozal y se te hace un kimchi jjigae que se te caen los huevos al suelo por un precio de... 10.000 won, que vienen a ser unos 6 euros por comenzar aproximadamente. ¿Qué es? O sea, ¿qué es eso? Y aparte, o sea, viene Banchan, ¿no? Y ahora verás, lo que me ha pedido... Sí, creo que sí. Lo que me gusta de los restaurantes coreanos, además, en cierto modo, no solo come juntos, sino que hay un servicio de camareros, pero gran parte del trabajo lo tienes que hacer tú mismo. Sí, y en sí. este caso, Yo creo que de ahí el precio. de ahí el precio, les quitas De ahí el trabajo. precio, Te metes, toma, troncho de carne. Venga, Ahí te córtalo. apañas. A ver, el tema es que hay diferentes variedades de kimchi. Este es de cerdo, entonces te viene con la carne dentro de cerdo, como podéis ver ahí, y ahora hay que meterle unos cortecitos, ¿no? A ver, Ahora hay que saca meterle. uno, a ver qué hay. Esto me flipa, ¿eh? Esto Eso rollo es. un poco Art Attack, ¿no? Pero una cosa, estas tijeras que tienen. Pero esta tijera corta como el demonio. Pero cortarlo un poco estéticamente. ¿Cómo y que- estéticamente? que- ¿Qué que quieres le- que te haga una figura aquí? Pero ¿O si un- me está haciendo carne picada, hermano. ¿Cómo? Parnica? Pero- Esto no. pero no. ¿esto es muy corto? Esto Muy no da gusto meterse un trozo tan pequeño en la... Y esto es muy grande, brother. Pero una cosa. A ver. Pero así está bien, ¿no? ¿Quieres que lo haga yo? ¿Pero qué quieres que sea? Pero a ver. Si podéis ver, aquí tiene tronchos de tofu. O sea, lleva cebolla, cebollino, ajo, Muy bien. tofu. Por A ver. supuesto, todo va salteado con una salsita gochujang. Hay más carne, chaval. ¡Loco! Todo el pancetón. Pero esto es una animalada, este sitio, ¿eh? Este sitio que te he traído yo, ¿eh? Me encanta. Me encanta, ¿eh? Que te lo haya enseñado yo. Y yo le he bajado un poquito el fuego a esto porque él, cuando os venga el cacharro, os lo va a encender a tope, ¿vale? Para que hierva rápido. Pero si le metís mucha caña, se os va a evaporar toda la mandanga. Entonces, Bien. se le baja un poquito y ya está. De hecho, mira, puedes probar el caldo así. Yo ahora voy a hacer una recomendación personal. Ok. Que yo es que pongo un poquito de arroz en la cuchara Y mojas, ¿no? y... Yo quiero probarlo así, directamente. Solo caldito, ¿vale? Solo Es que esto caldito. es como el pan de los coreanos. Ok. Es que no está acostumbrado al picante. Lo saco de la paella y mira lo que me hace. Una cosa, está buenísimo el caldo, ¿eh? Está buenísimo. Está muy bueno, muy bueno. Suele ser un caldo o de anchoa o de algas y luego le meten un sofrito, pues viene a ser con cebolla, ajo, aceite de sésamo. Está increíble. Está buenísimo. Muy pica, bueno. pica como un demonio, ¿eh? Pica Un poquito, sí. Pica, raspa un poco, ¿eh? Este plato, os lo digo en serio, si venís a Corea, este es uno de los platos más icónicos, podemos llamar, ¿no? De caliente. Sí, sí, kimchi sí, sí, jjigae. sí. Esto te cura el alma. La carne está increíble. Carne de cerdo, picantita, jugosa, con un poquito de kimchi, un poco de arroz. Madre mía, tío, comida mega completa, ¿eh? Súper nutritiva. Mira que la probamos y estaba muy buena en la franquicia, que ha sido una de mis favoritas, de barbacoa. Pero, tío, este está mucho más bueno, Me ¿eh? ha sorprendido, ¿eh? Joder, ¿cómo está esto, tío? ¡Buah! Y la cantidad de carne que lleva.
Es impresionante. Protocolo a la hora de comerlo, muy sencillo. Te vas poniendo en tu mismo platito, lo puedes mezclar con arroz si te apetece, te lo puedes comer solo. Le puedes poner algas, ¿no? Que también. Yo le voy a poner. Ponle un poquito, va. Ahí, unas poquitas. Ahí. Nada, esto es increíble. Chicos, esta franquicia es top para esos días que te apetece cenar algo completo, que estás reventadísimo, que hace frío, te metes un kimchi jjigae entre pecho y espalda antes de dormir y te quedas como nuevo. Nosotros nos vamos a estallar esto y os doy mi valoración final de cuál ha sido el top 3 de todas las franquicias. Objetivo terminado con éxito, me lo he pasado muy bien, ha sido duro, pero creo que merece la pena. Esto es un vídeo que me hubiese gustado tener la primera vez que vine aquí a Corea porque tienes otra percepción y la verdad que los sitios que hemos visto en relación calidad-precio me han parecido todos espectaculares. Si tengo que daros un top 3 en relación calidad-precio, diría Semul Siktan, la cadena de barbacoa, la pondría en número 1 posiblemente, o número 1, número 2 iría con el local de Dak Galbi. Los dos estarían ahí luchando, o sea, uno si te gusta más el pollo, otro si te gusta más la ternera. Y haría mención especial y dejaría en el top 3 el Bonjuk, que las gachas me parecieron espectaculares, increíble, o sea, es algo muy bien en relación calidad-precio. Y también los mandú. Esas dos franquicias yo creo que es que las tienes que probar, sí o sí. Aunque si os apetece algo más platito de caliente, lo acabamos de cenar, es una opción espectacular. Es que no me podría, es que el Sada Kimbap más de lo mismo, es que está tirado de precio, está buenísimo. Si te comes el Bibimbap también más de lo mismo, es que no sé, es que todas son muy buenas. Sin duda, son las mejores franquicias de comida que podéis encontrar en el mundo. Así que dicho esto, solo me queda deciros que os dejéis la suscripción si no lo has hecho aún, porque sigo grabando contenido aquí en Corea, van a ser espectaculares los vídeos, os van a flipar y os mando besos y abrazos con sabor a kimchi jjigae. Va a estar un poco picantito cuando lo recibas, ¿eh? Ahí lo tienes. Vale, nos vemos.